¿Están listos para escuchar su palabra? Amén. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra. No, 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 no. No, 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 no. Pasarán. Amén. Cierra tus ojos, oremos. Señor de los cielos, Creador de los cielos y de la tierra, soberano Rey, Altísimo Padre, poderoso Señor, venimos en esta noche una vez más, Señor, hambrientos y sedientos de ti. Y no nos cansaremos de pedirte dirección para nuestras vidas. No nos cansaremos de pedirte consejo y a través de tu Espíritu Santo y el Espíritu de tu palabra. Señor, tú dijiste, el que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, no morirá jamás. Y tu palabra dice que muchos de los discípulos se apartaban, se escandalizaban. Y tú miraste a los 12 y le dijiste a ellos directamente: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro, Señor, iluminado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, te dijo: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si tus palabras son espíritu y son vida? Solo es la palabra de Dios poderoso, Señor, que sabemos y entendemos que nos va a guiar en todo este año 2023, que va a alumbrar nuestro camino, nuestra mente, nuestros pasos, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros negocios, tu iglesia. Y es solo tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida. Háblanos. Abre nuestros oídos espirituales. Oh Espíritu Santo de Dios, aviva nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, aviva nuestro ser. Enciende, Señor, esa pasión en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Enciende ese amor por los demás. Enciende ese genuino amor, interés por los demás. Si primero no te amamos a ti con toda nuestra mente, alma y corazón. Soberano Dios, poderoso Rey, perdónanos. Perdónanos, Señor, si no predicamos de tu palabra, si no compartimos de tu palabra. Perdónanos. Pero, Señor, mueve tu iglesia. Mueve tu iglesia, Señor, en este año. Mueve tu iglesia. Aviva tu iglesia, Señor. Aviva los dones, los talentos, las habilidades de cada uno de mis hermanos, para ponerlos, Señor Dios, en obra en tu casa, en la casa tuya, Señor, que se necesita cada día más. Quita toda soberbia, orgullo, vanidad, altivez, jactancia, vanagloria, Señor, ego de nuestros corazones. Que gobierne tu corazón en nuestras vidas, Padre. Danos sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra, el mensaje que está aquí en ella, Señor. Y no sea la locuacidad, la demagogia o las palabras adornadas, maquilladas, Señor, de uno que expone, sino sea tu palabra misma que hable directamente a nuestros corazones. Te suplico, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso que es en Jesucristo, nuestro único Señor, Dios Rey y eterno Salvador. Amén.
En la Biblia hay muchas oraciones registradas del Señor Jesús. Y una de sus oraciones al Padre fue: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa es mi oración para con cada uno de nosotros. La misma oración de nuestro Señor Jesús sea para con nosotros. Ser santificados en su palabra, porque su palabra es verdad. Amén. En esta noche quiero comenzar por la parte final. Quiero comenzar por el desenlace. Quiero comenzar por una mujer, la historia de una mujer. Una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria, una mujer de dudosa reputación, una mujer que tenía muchos maridos, una mujer que conversó un día con el Señor Jesús, una mujer que se convirtió en la primera evangelista, una mujer que no demoró para predicar el evangelio, no demoró en creerla, no demoró en expandirla, fue inmediata. Por favor, si me acompañas al libro de Juan, capítulo 4, y quiero comenzar con la última parte, con el último versículo de este episodio de nuestro encuentro del Señor Jesús con esta mujer. Acompáñame para recordar esa última parte, donde dice el versículo 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, esta mujer salió y compartió y predicó a los vallados, a las calles, a sus compatriotas: he conocido al Salvador, he conocido al Señor. Él es el Mesías, el enviado. Él me ha dicho quién soy yo. Él es un profeta de Dios. Esta mujer salió a compartir y a predicar la palabra del Señor. Si tú retrocedes en el capítulo 4, versículo 39, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿A qué se quedó el Señor Jesús con ellos 2 días más? ¿A qué? A escuchar sobre Dios. Ellos querían a predicarles del reino de los cielos, a predicarles la palabra de Dios, que fue predicada por esta mujer samaritana. Esta mujer que tenía dudosa reputación, esta mujer que tenía muchos maridos, esta mujer que iba a recoger agua al mediodía porque a esa hora no había muchas mujeres. Y ya me imagino cómo ella hubiese sido señalada, apuntalada, qué tipo de mujer era: la adúltera, la pecadora, la que tiene muchos maridos y todo lo demás. Pero yo sigo pensando, Señor, cuando esta mujer comprendió y entendió algo maravilloso, y no demoró en entenderla, cuando el Señor Jesús le dijo en el versículo 23 del mismo capítulo 4, si tú te das cuenta, estoy yendo de atrás hacia adelante. El versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué entendió esta mujer? No demoró, por eso salió, compartió, predicó, evangelizó. Y como hemos leído el versículo 39, muchos creyeron. Y no solo por la palabra de ella. El último versículo decía: ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces lo que me puse a pensar es: ¿cuándo comenzó esto? ¿Dónde comenzó esto? ¿A quién le importó y le interesó la vida de esta mujer de dudosa reputación? ¿Quién tomó su tiempo para hablar con ella? ¿Dónde habló con ella? ¿Qué habló con ella? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿De qué forma se lo transmitió? ¿De qué manera se lo dijo? Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para decirte en esta noche. Porque lo mismo que le dijo a ella, nos lo dice a nosotros. Así que comencemos. ¿Dónde nació esto?
¿Cuándo comenzó esto? ¿De qué forma se produjo esta situación? ¿Quién quiso ese encuentro? ¿Cuál fue la razón? Ya entendemos la razón, ya comprendemos la razón. Así que vayamos al inicio de esta historia. Y se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 1. Y lean conmigo a partir del versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Ese versículo, esa palabra para mí, necesario, necesaria, urgente, crucial, importante, está aquí en mi corazón. Dice que le era necesario, para él era crucial ese momento, encontrarse con alguien. Él solo lo sabía porque él es Dios. Pero le era necesario a él tener ese encuentro porque él ve el futuro, no como tú y yo lo vemos. Y como hemos leído, el Señor entendió ya. Estos fariseos nuevamente vienen a seguirme, a dialogar, a discrepar el conocimiento de Dios. Ya no quiero nada con ellos. Quiero ir a una mujer pecadora. Yo me imagino que estaría en el corazón de Jesús. Quiero hablarle a esta mujer. Porque esta mujer, al entender y comprender el mensaje del cielo, será muy útil para el reino. Le era necesario pasar por Samaria. Pero en la historia sabemos que samaritanos y judíos no se podían ver, no podían conversar, ni siquiera mirar. Pero ¿por qué a nuestro Señor Jesús, siendo judío, le era necesario? Usted fue invitado por alguien. Alguien te invitó. Alguien te invitó. A mí como a mí también me invitó. Me invitó a alguien a venir a la iglesia, que fue mi esposa. Era necesario que escuche la palabra de Dios. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Es necesario que nos encontremos con el Salvador de nuestras vidas. Amén. Pero era necesario. Esta mujer samaritana no lo sabía. Esta mujer adúltera, pecadora, perversa, malvada, todo lo que quieras decir de ella, no lo sabía. No sabía el mensaje que iba a escuchar esa tarde. Ni sabía de quién. Pero Jesús sí. Y para él era importante, crucial. Él necesitaba pasar por allí. Su necesidad era esta mujer. Yo me hice una pregunta: ¿y cuáles son nuestras necesidades? Nuestras. Sí, emocionales, económicas, físicas, conyugales, laborales. Sí, está bien. Espirituales, sí. Pero si el Señor Jesús desvió su viaje, interrumpió su itinerario para ir por una sola mujer, ¿y nosotros? También vemos como una necesidad ir, evangelizar, compartir la palabra de Dios a los demás. ¿Nos es necesario? ¿Lo vemos como una necesidad a nuestras vidas? O sea, lo necesito porque sin ella no puedo vivir. Es mi alimento. Es el agua que yo necesito. O sea, no puedo vivir así sin predicar de tu palabra. Es necesario para nuestro Señor Jesús porque vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos sean salvos. Vino a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Es necesario, o ya no es necesario ahora también predicar de su palabra. ¿Ya no es necesario? ¿O es necesario, iglesia? ¿Y cuánto lo vemos como una necesidad a nuestras vidas? Amén. Dicen los versículos del 5 al 6: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Más fácil, era el mediodía. Pero aquí viene a uno a pensar y a meditar
que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Preguntémonos, ¿por qué fue a Sicar? ¿Qué es lo que hubo en Sicar? ¿Qué acontecimientos en la Biblia nos menciona Sicar? Si tú me acompañas rápidamente a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, por favor, rápidamente ahí con sus Biblias abiertas, Génesis capítulo 12, el versículo 6, Génesis capítulo 12, versículo 6, ¿qué es esta ciudad de Sicar? Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ah, interesante. En Sicar Abraham llegó por primera vez llegó a Canaán de Babilonia. Aquí está. Por primera vez cuando llegó a Canaán de Babilonia, aquí está Abraham. Entonces era un lugar crucial para Abraham. En Sicar Dios se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán. Mira el siguiente versículo conmigo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Todo eso en ese mismo lugar, en la ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Qué hace Abraham en ese lugar? Miren, el versículo 8 nos dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En Sicar Abraham edificó el altar, levantó ese altar, invocó el nombre poderoso del gran yo soy. Todo eso sucede en esa ciudad. Y el Señor Jesús se está desviando para ir a esa ciudad. Otro acontecimiento importante que uno encuentra en Sicar, en verdad hay muchos datos en la Biblia sobre Sicar. Te digo un último dato, un cuarto dato, un último dato. Busca Génesis 33:20, Génesis 33:20. ¿Qué más encontramos en esta ciudad de Sicar? Porque el Señor Jesús desvió su camino y fue a esta ciudad. Génesis 33:20, por favor. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Es decir, esto es el Dios de Israel. ¿Quién? Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Edificó un altar. El Elohé Israel, como vemos en Génesis 33:20. O sea, hay una relación, hay una conexión. Jacob, Abraham. Interesante. Este pozo que le llama el Betel, esto es el Dios de Israel, como dice el Elohé Israel, es conocido como el pozo de Jacob. Y eso lo conocemos en la historia. Otro dato importante, por qué el Señor Jesús se desvía de esto, es que nos muestra su naturaleza. Es Dios. ¿Cuántos sabemos que Él es Dios? 100% Dios. Pero también es humano, tiene sed y también expresa cansancio, fatiga. Por eso nos dice el versículo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Qué interesante. Expresa su naturaleza humana. O sea, Sicar es un lugar importante. Sicar es un lugar crucial. No solo geográficamente, sino va a ser aún más importante y más crucial porque el Señor Jesús, ¿con quién se va a encontrar? ¿Con quién se va a encontrar? ¿Con quién se va a encontrar? Con la mujer samaritana. Honestamente, toda esta semana he estado pensando, y específicamente hoy día, mujer samaritana, está bien, la Biblia dice que mujer samaritana, pero decía, Señor, perdóname si digo esto, pero también hay hombres samaritanos. También hay varones samaritanos. Esa mujer que dice que tenía más de un marido, 2, 3, 4, 5 maridos, y el que está con el que está ahora también no es su marido. ¿Qué? ¿Solo las mujeres? También hay hombres, ¿o no? Hay hombres samaritanos en este mundo que no han encontrado el verdadero amor. Hay hombres samaritanos en este mundo que no han bebido de la verdadera fuente de agua de vida eterna. Hay hombres samaritanos en este mundo que necesitan que se les presente el reino de los cielos, para que ellos no estén con una mujer y con otra y con otra y con otra y con otra, regando hijos por allí. Hay hombres que necesitan conocer de Dios.
encontrarse con Él. Y la iglesia es la encargada de predicar su palabra en este tiempo, más que nunca. ¿Cuántos vamos a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra? Amén. Hay hombres también que necesitan del Señor, hombres samaritanos. Así que seguí pensando y dije, Señor, seguí meditando. Se habla de esta mujer samaritana, tú te desvías, expresas tu cansancio, Señor, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores. No dejas de ser Rey, expresando, Señor, también tu necesidad física. Pero también hay jóvenes samaritanos, también hay señoritas samaritanas que no han encontrado aún su verdadero Salvador, su verdadero Señor, su verdadero amor. Y veo jóvenes en esta noche y me goza en el Señor verlos a ellos. Y veo esposos y esposas unidos esta noche, juntos, para llevar su palabra. Muchos samaritanos que hay afuera, sedientos de la verdadera agua, que cuando tú y yo la bebemos, ya no vamos a tener sed jamás. Dice los versículos del 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuánta? Dice, ¿vino acompañada con sus amigas? ¿Vino con otras más para ayudarle a llevar los baldes con agua, o las tinas o las jarras con agua? Dice. Vino con todas las mujeres también allí. Dice, el versículo dice, vino, ¿cuántas? Una. ¿Ya se imaginan la vergüenza interna de esta mujer? ¿Ya se imaginan cómo ha sido señalada, apuntada? Ahí está, pues mira, la que tiene 2, 3, 4, 5, 6 maridos. Ya ni sé cuántos tiene ya. Y esta mujer está esperando cuando no hay nadie en el pozo. Para nuestra cultura no significa mucho, pero para la cultura judía sí significa mucho un pozo. En ese pozo uno iba a encontrar su futura esposa. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿A quién conoció? A Séfora. ¿En dónde? En un pozo. Un pozo tiene mucha significancia en la palabra de Dios. Y esa mujer va a ese pozo, pero lo que a mí me llama la atención es que no va acompañada por nadie más. ¿Cómo va? Sola. Y eso causa mucha tristeza. O sea, por lo general, uno diría de manera normal, cuando va a traer agua, no va solo, no va sola. ¿Con quién vas? Con más personas. En la cultura esta, todas las mujeres iban, pero ¿por qué ella iba sola? La vergüenza interior, el ser señalada, gobernaba mucho más. Pero alguien la va a sacar de esa vergüenza. Alguien la va a sacar de ese pecado. ¿Quién? Y ella está dispuesta, vamos a ver su corazón, porque ¿quién le dice dame de beber? Ella no sabía con quién estaba, delante de quién estaba primero. De ahí se maravilla porque sus ojos fueron abiertos. Le dice, dame de beber. Jesús también estaba solo porque dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces yo me imaginé por un instante, viene la mujer, lo ve a Jesús, dame de beber. Entonces la mujer hubiese dicho, saca tú de beber pues, pero habrá visto que no hay un balde para sacar agua de ese lugar. Yo supongo que los discípulos se lo habrán llevado. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Pregunto, ¿quién inicia la conversación? ¿Quién está interesado en tener una conversación con esta mujer? ¿Quién conoce el estado de vida de esta mujer? ¿Quién conoce el estado mental de esta mujer?
¿Lo dejó pasar? ¿O él le dice o inicia una conversación? ¿Quién inicia la conversación? ¿La mujer samaritana inicia la conversación? No. Jesús toma la iniciativa. El Señor Jesús da el primer paso. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Nosotros tenemos que tomar ese primer paso. Nosotros tenemos que provocar a las otras personas esa verdadera sed, esa verdadera necesidad de Dios, de beber de sus aguas, porque su palabra va a saciar tu sed. ¿Acaso dijo Jesús, esta mujer adúltera, no, tiene como 5 maridos? No, a ella no la voy a elegir. Te hago recordar que de lo vil y de lo despreciable de este mundo, llamó Dios, nos llamó a nosotros. ¿Habrá justo alguno en medio de nosotros? La Biblia dice, no hay ni uno, ni siquiera uno. Somos hallados justos en Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén? Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Esta mujer se dio cuenta con quién estaba hablando. Esta mujer inmediatamente identificó. Tú, siendo un maestro, siendo un rabí, me pides a mí de beber. Esto es imposible. Esto no es así, no se da así. Los fariseos en esta época, estoy hablando de esta época, miren, por un instante voy a ser un fariseo de esta época, por un instante. Cuando ellos veían, porque conocían a toda la población y sabían cuando había una mujer adúltera, pecadora, con muchos maridos, ¿sabes qué hacían los fariseos de la época? ¿Sabes qué hacían? ¿Sabe qué hacían? ¿Sabe alguien lo que hacían? ¿Sabe qué hacían? Miren, se tapaban los ojos, porque para esos fariseos mirar a esa mujer adúltera y pecadora, para ellos era pecado. Y se tapaban los ojos cuando veía a alguien así y caminaban hasta el punto de golpearse el rostro. No, esa es la historia. Por eso los fariseos de esta época eran conocidos como fariseos moreteados y sangrantes. ¿Por qué? Porque se golpeaban. O sea, ellos preferían el dolor físico que la verdadera necesidad espiritual de esta mujer adúltera y pecadora. ¿Tú qué prefieres? ¿La propia satisfacción de tu ser? ¿La religiosidad en medio de nosotros? ¿O abrir nuestros ojos como Dios nos ve y no olvidarnos cómo Él nos vio y nos sigue viendo? ¿Cómo te vio a ti el Señor Jesús? ¿Nos condenó? ¿Nos condenó? ¿Cómo nos vio? ¿Con ojos de misericordia? Yo hago una pregunta: ¿cómo están viendo los hijos a los padres? ¿Con respeto? ¿Cómo están viendo los hijos a los padres? ¿Con valor? ¿Cómo están viendo los hijos a los padres? ¿Con autoridad? ¿En autoridad? Yo me hago esa pregunta, me hago todos los días esa pregunta. ¿Cómo ven los hijos a los padres? ¿Escuchan a los hijos a los padres sus consejos? ¿O estamos llegando a un punto en que los hijos dicen, no quiero saber nada de Dios, no me hables, no quiero, me olvido de esto? Y están dejando el camino del Señor. Muchos hijos apartados de la palabra de Dios, yendo tras sus propios delitos y pecados. Y los que somos padres nos comprenderán cada día de nuestras vidas cómo exhortamos a nuestros hijos a andar por la senda de justicia, de amor, de paz, de bondad y de verdad. Pero muchos hijos no se dan cuenta que están primeramente deshonrando ¿a quién? Muy bien, primero deshonran ¿a quién? A Dios. Y segundo, ¿a quién deshonran? Y no se dan cuenta que estando en una iglesia están trayendo quebrantamiento, pecado al caminar y al andar de la iglesia de Dios. No se dan cuenta. Así como hay jóvenes también y señoritas, también hay esposos y esposas. También hay maridos y mujeres. También hay damas y varones indolentes. Y no nos estamos dando cuenta,
muchos esposos conversando con ellos, creyentes y no creyentes, yendo tras otras mujeres, saliendo, siendo infieles a sus hogares. No están escuchando la dirección de Dios. A nosotros los maridos cristianos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice con respecto a nuestras esposas? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y serle fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Y vosotras mujeres, respetad a vuestros maridos. O sea, pero la insensibilidad, el ver nuestros propios intereses, como estos fariseos, no quiero ver la realidad. Abramos nuestros ojos. Pero quizás tú y yo lo podemos abrir. Pero con la persona que tú le dices, con la persona que tú exhortas, con la persona que tú aconsejas, estás cegado y cegada. Y cuánto dolor hay cuando son nuestros quizás propios hijos, nuestras propias hijas, nuestro propio cónyuge, nuestra propia hermana, nuestro propio hermano. Causa dolor en nuestro corazón. Ya no más andar indolentemente. Estos fariseos se tapaban los ojos. No quiero ver, no me interesa tu vida. Me interesa primero mi posición. Y a mí no me interesa mi posición. A mí me interesa que Dios sea glorificado. ¿Y a cuánto nos interesa que Dios sea glorificado? ¿A cuánto nos interesa que Dios sea exaltado? ¿A cuánto nos interesa que Dios sea adorado? Eso es, de eso se trata. Pero no todos comprendemos, no todos entendemos. Los que son padres me entenderán. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Pues el ejemplo nos da el Señor Jesús, que no cerró sus ojos como estos fariseos, sino que la miró a esta mujer. ¿Cómo lo habrá mirado? Yo me imagino. ¿Cómo lo miró? Con compasión. ¿Cómo lo miró? Con misericordia. ¿Cómo la miró? Con amor. ¿Cómo la miró? Con piedad. ¿Cómo la miró? ¿Cómo la miró? ¿La vio condenada o la vio en libertad? Libre, libre. Pero ella no lo sabía. Pero ella no entendía. Y Jesús, nuestro Señor, inicia la conversación. ¿Cuántos estamos dispuestos a salir de este lugar, ir afuera e iniciar qué cosa? Una conversación. Los hombres y mujeres apasionados por Dios, en donde vayamos, iniciamos una conversación. Donde vayamos, donde estemos. Y provocamos conversaciones. Te contaría muchos testimonios de muchos hermanos cómo provocaban conversaciones solamente para una sola cosa. ¿Cuál? Predicar, presentar el reino de los cielos. Jesús está diciéndole: dame de beber. No con sus ojos cerrados, mirándola con compasión, con misericordia, con bondad, con piedad, mirándola así. ¿No nos ve así también el Señor a nosotros? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos mirado ariscamente, con enojo, con ira, con molestia, con fastidio, con orgullo a nuestros hijos quizás, y los hemos lastimado al mirarlos condenados? Y no nos hemos dado cuenta. O hijos para con sus padres, o entre esposos. Pero ya no más nos miremos así. Y tampoco ya no más cerremos nuestros ojos. Pidamos a Dios que nos dé su mirada para mirar como Él. Con amor, con misericordia, con bondad te he amado y te he llamado. ¿O cómo miramos? Este borracho, este drogadicto, este mujeriego, este adúltero, este de lo peor, este no sirve para nada. Así mira el hombre, mas no Dios, mas no el Señor. Él nos mira y así también miremos a los demás. Pero no, estos fariseos no hubiesen ni siquiera atendido a la necesidad de esta mujer. Pero la mujer se da cuenta: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Si judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan entre sí. ¿Quién está haciendo la pregunta? La mujer. Cuando tú le preguntas a Dios, Él te va a responder. Miren lo que dicen los versículos de 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo, me encanta esta parte a mí me encanta esta parte, mira. Respondió Jesús y le dijo:
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Quién empezó la conversación? ¿Quién le dijo, dame de beber? ¿Quién respondió a la pregunta, al cuestionamiento de la mujer cuando dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A mí me encanta su respuesta. Si conocieras, ¿qué cosa? El don de Dios. Si conocieras. ¿Quién es el que te dice? Si conocieras. ¿Quién es el que te dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si yo tengo que aprender una lección y un principio grande aquí con respecto a este versículo, es este. A mayor conocimiento de Dios, mayor entenderemos el propósito por la cual tú y yo estamos en este mundo. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de y conocimiento de mí. Si conocieras el poder de la oración, orarías más. Si conocieras el poder del ayuno, ayunaríamos más. Si conociéramos el poder de la misericordia, la compasión, actuaríamos en misericordia y en compasión más. Si conociéramos más a Dios, yo creo que el mundo sería extraordinariamente divino. Pero no hablemos de los no cristianos, hablemos de los propios cristianos. ¿Leemos la Escritura? Vi una estadística en esta semana que pasó, vi una estadística con respecto a la lectura de la palabra de Dios y aquellos que se comprometen en leerla. Dice esta estadística, ellos que promocionan links, ¿no?, para vender sus Biblias, etcétera. Dice que el 82% de las personas que se proponen leer la Escritura, o sea, tú te propones a leer todos los días, el 82% declinan, se rinden, ya no continúan, ya no avanzan, ya no pueden. Si conocieras a Dios realmente, si conociéramos a este Dios todopoderoso, dejaríamos muchas cosas y estaríamos en sus negocios. Si conociéramos el amor divino de lo alto, inagotable amor, entonces predicaríamos de ese amor hasta los confines de la tierra. Si conociéramos a un Dios perdonador, entonces también haríamos lo mismo con los demás, enseñándoles que solo en Cristo Jesús puede encontrar a su Salvador y Él perdona de todos sus. Pregunto, ¿con quién estaba conversando Jesús? Con una mujer samaritana. ¿Y cuántos maridos tenía esta mujer samaritana? 5. Qué interesante. Si conocieras, ¿cuántos conocemos el amor de Dios que obra para con nosotros? ¿Cuántos conocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos conocemos el poder sanador de Dios para con nosotros? ¿Cuántos sabemos que Él vuelve por segunda vez? Si conociéramos y entendiéramos realmente que Cristo vuelve por segunda vez, te aseguro que las iglesias estarían repletas, llenas, y los hermanos ya no tendrían excusas para no venir y escuchar la palabra de Dios, porque la gran mayoría de cristianos solo ponen excusas tras excusas para congregarse, para reunirse, para orar, para interceder, para suplicar, para estudiar la palabra. Si conociéramos más del Señor, creo que invertiríamos más en Él. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de su perdón? ¿Cuánto conocemos de su misericordia? ¿Cuánto conocemos de su provisión? ¿Cuánto conocemos que es un Dios que restaura, que renueva, que sana, que santifica, que vuelve por segunda vez? ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo? Y solo lo tenemos aquí a la mano. ¿Lo conocemos en verdad? ¿Conocemos? Si conocieras, Él te daría agua viva. Si conocieras, si conocieras. Es agua espiritual. Pero ella no entendió esto. Pero era ese pozo muy conocido y muy reconocido para ella. Ella sabía de dónde había estado.
Ella entendía la historia. Pero así como ahora muchos se alejan de ese pozo viviente, también en el Antiguo Testamento se alejaron. Igual el pueblo de Dios de beber de ese pozo. El pozo era tomado en cuenta para nuestro Señor y Salvador, para el Dios Altísimo. También era conocido así, en otras palabras. Acompáñame a Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque en el Antiguo Testamento esa agua viva es muchas veces asociada con nuestro Señor, con nuestro Padre, con el Dios eterno, con Jehová. Él es llamado muchas veces la fuente de aguas vivas. Mira, Jeremías 2:13, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí. Según fuente de agua viva, me dejaron a mí fuente de agua viva. Segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El pecado rompe la cisterna de tu corazón. Por eso estás desanimado, desalentado, etcétera, y te sientes desamparado. El pecado rompe la cisterna de tu corazón. El pecado rompe tu comunión, tu relación con Dios. Él necesita restaurar tu relación con el Señor por medio del perdón. Léelo una vez más. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. No, yo sí sigo a Dios. Yo escucho muchas excusas. No, yo sí sigo a Dios. Oro en mi casa, estudio en mi casa. ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? No, no está mal, está bien. Pero por algo nos dejó su palabra diciendo: congregaos, reuníos, habitad en mi casa, vivid allí, orar allí, interceder, clamar allí. Hemos estado orando casi 45 minutos desde que llegamos, no, un poco más, casi una hora, desde las 7:15 en adelante. Hemos estado orando por las hermanas que están con problemas en su salud. Hemos estado pidiendo a Dios, porque ¿cuántos creemos al poder de la oración? Ustedes han sido testigos como nuestra hermana Claudia Chupingaba 3 días padeciendo para que alguien la opere. Y Dios mueve mi corazón llamar hasta a este hombre que no es cristiano, que lo he invitado a la iglesia. Dios quiera que venga algún día. ¿Y cuántos creemos que Él va a venir? ¿Cuántos estamos seguros que va a venir con su hermana y con su madre? Porque creemos al poder de la oración. Si conociéramos más del poder de la oración, oraríamos más. Pediríamos más por el no creyente. Pediríamos más por nuestro hijo, nuestra hija que se ha apartado de los caminos de Dios, que ya no ande en sus sendas de justicia, de amor, de paz y de bondad. Si conociéramos más del poder de la oración, oraríamos por ustedes orarían por sus esposos, sus esposas, sus padres, sus madres, sus hijos, sus hijas. Oraríamos más. Pero muchos de nosotros quizás oramos y no lo vamos a ver. No vamos a ver el cambio total de la vida por quien tú oras. Pero la fe, la certeza nos lleva a entender y comprender que nuestra oración no es vacía, porque vivamos o no vivamos, sabemos que Dios va a tocar el corazón por quien tú y yo oramos. Amén. No dudes. Escuché el testimonio a través de una mujer que tiene una radio muy sintonizada. Y esa mujer sabía que su padre oraba por ella, pero ella estaba alejada de los caminos de Dios, renegaba de Dios. Y en su testimonio esta mujer sabía que su padre oraba por ella. Y ella dice: mi padre nunca vio mi cambio, mi padre nunca vio mi verdadera transformación. Hoy es una mujer usada de una manera maravillosa. Y ella dice: mi padre oró por mí. Mi padre creyó en el poder de la oración. No necesitó verla, porque Él murió y yo me entrego al Señor y mi vida cambió totalmente. Hoy tiene un programa radial que es escuchado por el mundo entero. Porque hubo un padre que creyó, porque conoció, que sabía que la oración del cristiano tiene poder. Tiene poder, mis amados hermanos. Si conocieras, mujer, si conocieras quién soy yo el que te está pidiendo dame de beber. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Estás sediento? ¿Estás sedienta? ¿Qué estás bebiendo? ¿De qué estás bebiendo? Y que hasta ahora no sacia tu sed. ¿Qué estamos bebiendo que hasta ahora no nos sentimos satisfechos? ¿A qué pozos estamos corriendo? ¿A qué fuentes de aguas vivas estamos inclinándonos a sacar agua de ese pozo que hasta ahora seguimos sedientos? Dice finalmente los versículos del 13 al 15 del capítulo 4 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Repita después de mi, iglesia: Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Qué interesante. Esta mujer actuó inmediatamente, pero usó en su lógica. No fue una respuesta espiritual, fue una respuesta lógica, natural, intelectual, interesante. Entonces, si yo no voy a tener sed, dame esa agua. Pero no se dio cuenta hasta ahora que esa agua, ¿quién es? Es Cristo mismo. No se dio cuenta, no comprendió, no entendió. Muchos estudiosos de la Escritura se han dividido en dos aspectos para esta expresión. Algunos dicen que fue altiva, soberbia, vanidosa y jactanciosa. Decir: Señor, a ver, dame esa agua. A ver, para que yo no tenga sed y ni venga aquí para sacarla. Dame esa agua, a ver. Dicen así. Los otros dicen que no, lo cual yo creo también, que fue una mujer sumisa, una mujer humilde, una mujer que entendió, una mujer que comprendió su verdadera necesidad espiritual. ¿Y por qué apoyo esta segunda opinión? Simple y sencilla, porque ya no fue la misma. Ya no fue la misma. Se volvió una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Entendió que la verdadera agua de vida eterna está en el Señor. ¿Sabes? Conversé con una señorita hace casi 3 años atrás y se había apartado del Señor. Y yo le hice recordar este pasaje de la Escritura y ella me dijo: muchas veces he bebido de esa agua. Y yo le dije: ¿muchas veces? Y si la has bebido muchas veces, ¿por qué te apartaste del camino del Señor? Y si la has bebido muchas veces, entonces ¿por qué le diste la espalda a Dios? ¿Por qué ya no tomaste de ese manantial de aguas vivas si tú dices que has bebido de esa agua? Es que no respondió a mi oración. Entonces, ¿bebiste de esa verdadera agua? ¿Bebiste de ese verdadero manantial? ¿O solo lo bebiste para tu propio ego, para tu propia satisfacción? Y le hice una pregunta, y te hago esa pregunta a ti también hoy en esta noche. ¿Está tu corazón sediento de Dios? ¿O ya no quieres beber más de Él? ¿Te cansaste de beber de sus aguas? Entonces, ¿cómo andaremos en la vida
si yo no sigo bebiendo más de Él? Tú y yo bebemos cuando nos acercamos a Él confiadamente. Y Él nos sacia cual sea la necesidad de nuestro ser. Pero tenemos que creer. Si conociéramos más del don de Dios y entendiéramos que al venir hoy, esta noche, el Señor ya está saciando tu sed. Como niños recién nacidos, anhelemos esa agua de vida eterna para cada uno de nosotros. Que sea nuestro gemir, nuestro llanto, pedirle: Señor, dame de beber. Yo necesito más de ti. Ha sido un año 2022, Señor, donde me he saciado en otras fuentes que no han traído verdadero gozo a mi vida. Pero al venir a tu presencia, ya no tendré sed jamás. Y sea usted que le diga al Señor también: dame de beber. ¿Cuánto nos acercamos a esa fuente, a ese manantial de vida que es el Señor Jehová, que es el Dios de los cielos, a beber más de Él? Amén. Acércate confiadamente a su trono de gloria.